Una vida verdaderamente intensa implica correr riesgos, porque para amar hay que exponer el corazón. Puedes vivir intensamente hoy y creemos o pretendemos que podemos amar bien el mundo sin conocerlo. La belleza es la expresión visible de una bondad en la cosa específica. Nuestra vida es como decidimos vivirla. Y es interesante cómo pasamos de admirar una cualidad en sí misma buena a un medio, que es el dinero. Descubrir el mundo implica descubrirme a mí y por lo tanto ser más yo mismo. Ser lo mejor que puedes ser no es necesariamente lo más productivo. Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. JJ, güey, muchas gracias por aceptar esto. No, por fin lo estamos haciendo, qué alegría. Estamos en pleno programa. Es súper raro esto porque estamos en Washington, D.C. Estamos en una sala de profesores. Esto es muy informal, tú puedes reír. O sea, aquí, Está bien. Aquí, pues, güey, echarte chistes que no es broma, no eso, ¿no? Oye, pues bueno, primero que nada, Jay es un buen amigo mío que nos conocemos desde hace ya 2 años. Hace 2 años exactos. Hace 2 años exactos, en Roma. Participamos juntos en un programa en el que estamos, pero en Roma, que se llama Inaltum, que les he platicado bastante de él aquí en el canal en Inconformes. Y hoy en día, JJ, desde hace 2 años, 1 año. 1 año y 7 meses más o menos. JJ, o Juan José Jiménez, JJ para los cuates, es el director de dicho programa. Y llevaba rato queriendo grabar contigo, pero no sabía el ángulo desde dónde abordarlo. Y cuando me contaste que estabas preparando una charla para el UNIF, dije, puede ser por ahí. Me lo mandas, la leo, literal hace 2 días la leí, de camino para acá. Y dije, este tema es clave, ¿no? Pienso que es de lo que mejor me gustaría, de lo que más me gustaría transmitir aquí. Primero, pues, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo te sientes? Bien, o sea, este es el 7º programa del año, o sea que un poco cansado. Lo sabes bien, creo que te lo he platicado, sí. pero contento y de tenerte, porque nada, sí, tener amigos aquí siempre es un regalo. No, lo agradezco mucho, es mi 3ª vez, güey, ya debo dejar de venir a este lugar, güey, cabrón. Sí, ya estás llegando al límite. Ya estoy llegando. Sí, güey, Carla, se llama Carla, ¿no? ¿Sepúlveda? Sí, vino 3 veces. También. ¿No? Es mi parámetro, güey, ya yo con esto cierro este año. Oye, güey, esta charla, yo el documento que leí, se llama ¿Por qué la realidad importa? ¿No? Y yo primero te quiero preguntar, ¿cuál es el valor de las cosas? Lo veníamos hablando con Alex. O si realmente tienen un valor las cosas inútiles, o las cosas que no tienen una utilidad práctica. ¿O cómo ves tú eso? A ver, la respuesta corta es sí, pero creo que tiene un poquito más de fondo. Porque yo creo que el problema con la pregunta, creo que es una pregunta muy válida que nos hacemos todo el tiempo, pero creo que el problema es la pregunta en sí misma. Ok. ¿En qué ponemos valor en las cosas? O sea, ¿cómo encontramos el valor de las cosas? Ok. Y sí que estamos acostumbrados hoy en día a encontrarlas en su utilidad o en su rentabilidad o en las... Pues por eso, precisamente, ¿no? Las cosas inútiles. Y inútil suena como algo despectivo. Sí. Porque útil es lo bueno e inútil es lo malo, pero nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Y si pensamos un poquito en las cosas que nuestro espíritu valora más, son casi ninguna es útil, ¿no? Le tenemos cariño a nuestros amigos y las amistades son bastante inútiles. Yeah. A nuestra familia, a, no sé, una canción, cosas que en términos prácticos te dan muy poco, te hacen sentir bien. Sí. Entonces, ¿en dónde está el valor de las cosas? Hay 2 opciones. Creo que se nos proponen 2 grandes opciones hoy. Una es la que hemos hablado, ¿no? La utilidad, que me rentan, cómo me dan cosas, cómo las puedo usar para algo más. La otra opción es encontrar el valor de las cosas en ellas mismas, en por qué son buenas en sí mismas. Ok. Y en la historia, sí, o sea, incluso en el Génesis, pero no solo en el Génesis, sino en todos estos mitos fundacionales de la creación, Sí. se hace mucho énfasis en que la realidad es buena. Y es buena en sí misma. La realidad en sí, o sea... Sí, todo lo creado, si quieres, todo lo material, lo físico y lo no físico es bueno. Se corrompe después, siempre hay una historia de corrupción, algo pasa, hay un quiebre en la historia que hace que las cosas sean un poquito más grises. Sí. Pero originalmente son creadas buenas en sí mismas. Y, bueno, al menos en la Biblia pasa así. La palabra que se usa para describirlas suele ser kalón, en griego, que significa hermoso, no bueno necesariamente. Ok. Y la belleza es algo que todos percibimos y notamos y valoramos todavía. Pero ¿cómo defines belleza? Y hay muchas formas de hacerlo. Quizás la mejor, o la que más me gusta a mí, es bueno en sí mismo. Bueno en sí Claro, mismo. la belleza es la expresión visible de una bondad en la cosa específica. Ok. ¿Cierto? Entonces,
cuando la Biblia describe, por ejemplo, toda la creación como hermosa, Sí. que se suele traducir como buena en las Biblias en español, pero que en realidad es hermosa, Sí. lo que está diciendo es, tiene valor intrínseco, tiene valor por la cosa que es y no tanto por la utilidad que te da. Sí. Porque además esa lógica nos puede llevar a extremos muy graves. Imagínate que entonces las personas, qué sé yo, menos inteligentes, menos productivas para la sociedad, entonces Claro. valen menos. Sí, sí. No, no, no. Valen porque son personas y las personas son buenas. Claro. Y esa lógica que aplicamos mucho a las personas y la tenemos muy clara, creo que aplica para el resto de la realidad también. La cosa entonces es que, digo, pienso que estás de acuerdo conmigo en el que hoy en día parece que lo que más se valora es el rendimiento, ¿no? Escribe mucho Churjana acerca de la sociedad del rendimiento, ¿no? Bueno, en la sociedad del cansancio habla sobre la sociedad del rendimiento. Y es que parece que solo se nos valora en cuanto a cuánto producimos y a la calidad en la que producimos, Sí. ¿no? Y por eso siempre se habla de productividad. Y pienso que esto ha llevado a gente como nosotros. Yo te conozco que eres una persona muy activa, güey. Eres alguien, puta, güey, que desborda. Pienso que yo en cierta medida soy similar, güey, que me gusta hacer muchas cosas. Pero cuando uno está haciendo algo que a lo mejor no tiene una utilidad práctica o donde no te está sumando hacia algo, donde está haciendo algo que es un fin en sí mismo, o que no es un medio para un fin, a mí me pasa que me siento como culpable, güey, que puta, Sí, sí, sí. no estoy siendo productivo, no estoy haciendo nada, güey, cuando estoy a lo mejor viendo un partido de tenis, que me encanta ver un partido de tenis, o cuando estoy leyendo un libro que pues, realmente no tiene que ver nada que ver con negocios, o cuando, yo qué sé, estoy jugando FIFA con mi hermano, pero me empieza a entrar esta sensación de culpa y siento que eso es un síntoma importante de nuestra sociedad, güey. ¿Qué opinas? Sí, a ver, hay mucho ahí como para desglosar y para mirar, pero hay una cosa que es muy importante y es nuestra vida es como decidimos vivirla. A ver, Ok. parece obvio, pero no lo es. La forma en la que decidimos vivir, los criterios que utilizamos para decidir y tomar decisiones en nuestra vida, al final hacen nuestra vida misma. Sí. Y esos criterios no son los criterios que aceptamos intelectualmente necesariamente, sino los criterios que aplicamos de forma práctica. Te refieres nada más para entender. O sea, a lo mejor yo digo que mi prioridad X es Dios, pero lo que realmente hago no muestra. Exactamente. Ok. Y muchos podemos decir, no, me importa, qué sé yo, la belleza o me importa encontrar la verdad, pero si en la práctica el criterio que utilizamos todo el tiempo es qué es más productivo, qué da más rendimiento, dónde estoy haciendo más para algo, más para conseguir otra cosa. Ya. En términos prácticos vivimos con esa lógica, Sí. no con la lógica que incluso aceptamos intelectualmente. Y efectivamente creo que todos, y yo me incluyo ahí, vivimos mucho en esta lógica de cómo soy más productivo. Sí. Y el miedo a perder el tiempo. Como perder el tiempo, como si el tiempo fuera una inversión, Sí. ¿cierto? El tiempo es otra cosa O un que recurso, ¿no? Claro, Que un se recurso dice que es que como- tiene que utilizarse para dar más rendimientos. Creo que la pregunta del para qué al final es muy útil. Digo, ¿para qué quiero dar más rendimientos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación que me lleva a querer todo el tiempo ser más productivo? Y yo creo que sí existe esta lógica de que algún día, cuando sea lo suficientemente productivo, al menos implícitamente, voy a poder descansar, voy a poder dedicarme a mi familia, voy a poder dedicarme a mis hobbies, voy a poder dedicarme a la música, voy a poder dedicarme al arte. Algún día, cuando tenga 65, cuando tenga 70, cuando ya sea millonario. Sí. Pero esa lógica de algún día no mide suficientes. Nunca es suficiente. Y además es una injusticia grandísima contigo mismo. Ok. Porque lo que al final estás diciendo con esa lógica de la productividad es voy a ser productivo para poder vivir un día. Sí. Esto no es vida. Sí. Este es un mal necesario. Sí. Y voy a pasar de mis 80 años de vida, los primeros 65, Ya. Puteándome, ¿no? claro, matándome Sí. para quizás los últimos 10 o 15 vivir de verdad. No, no. Al contrario, puedes vivir desde ya. O sea, sí, puedes vivir hoy, puedes vivir intensamente hoy. La cosa es, ahorita quiero que, o sea, no sé, yo pienso como el abogado del diablo y te dice como sí, güey, pero uno cómo encuentra el balance, yo trataba de pensar mucho al respecto, cómo encuentra el balance, o tú qué opinas al respecto de cómo encontrar el balance entre efectivamente buscar lo bello, buscar esto que te llama más, que ahorita me gustaría adentrar en las cosas prácticas que son con las que termina esta plática, sin dejar de lado el hecho de que, pues, cabrón, tengo que vivir, güey, o sea, tengo que darle de comer a mi familia. De todas maneras, sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo abordas? No es una pregunta fácil. Yo lo sé. No es una pregunta fácil. Y es la un poco sociedad, injusta también. O sea, digo, es injusta la situación en la que vivimos, si quieres, en la que hay que producir, pero sí hay que hacerlo. Ojo, y producir es noble y bueno. Pero yo creo que hay dos formas de ver la realidad. Tú puedes verla en la lógica
de consumir y producir. O sea, soy una persona que consume y produce en distintos momentos de mi vida. Sí. O soy una persona que contempla y que crea. Ok, platícame. Son lógicas diferentes. En la primera, sí, por un lado todo se mide financieramente en términos de rentabilidad, pero además en términos de finitud. Todo se acaba. O sea, consumo y se acaba. Produzco y se acaba. La lógica de la contemplación y de la creación, que al final es un poco lo mismo. O sea, yo sí recibo y doy. Claro. En ambas se recibe y se da. Das fruto. Claro, ¿no? pero y estamos llamados a dar fruto. Sí. O sea, es una de las dos vocaciones humanas fundamentales. Esto no lo digo yo, lo dice un señor que se llama David Schindler, es un profesor de filosofía aquí en Washington. Cuando Dios crea al hombre en el Génesis, le da 2 mandamientos, y solo 2. Trabajar la tierra y tener familia. Ok. Y lo que Schindler dice es, todo el mundo se pone en misterio sobre cuál es el sentido de la vida, cuando en realidad es súper sencillo. Es dar fruto y tener familia. Okay. En esas 2 grandes, y si lo piensas, ¿cuáles son nuestras crisis personales todo el tiempo? O tengo crisis familiares o de relaciones, Sí. o tengo crisis en mi trabajo, o tengo las 2. Sí. Y alguna de esas es la fuente de mi infelicidad. Casi siempre. Entonces producir es bueno, noble, es necesario. Sí. Pero con la lógica de dar fruto, es decir, ¿cómo hago de mi trabajo algo que dure en el tiempo? Y también, ¿qué opinas de esto? Justo acabando tu plática, le pregunté abajo, porque te lo quería preguntar y dije, no, me la voy a guardar para el podcast. Y dije, a lo mejor no me hubieras dado la pinche palabra, güey. Pero yo digo, o sea, tú dices crear y producir, a mí me suena lo mismo. Yo primero pensaba, cabrón, ¿cuál es la diferencia? Y hablando con Bojo llegamos a la conclusión de que tal vez es que o sea, la producción la afrontas de manera como, vaya, valga la redundancia, productiva, en plan, producir la mayor cantidad de cosas lo más rápido posible, no para maximizar el ingreso, hablando de dinero, para maximizar el placer, hablando de placer. A lo mejor la creación tiene que ser abordada desde el servir o desde el salir de ti mismo. ¿Cuál tú dirías que es la diferencia entre ambas? Creo que va por ahí. Okay. Agregaría 2 cosas. La primera es que creo que la producción se refiere también, o sea, sí, esta eficiencia. Sí. Entonces, pensemos, por ejemplo, en crear una mesa. Yo puedo tener una fábrica que hace mesas de plástico, como que nosotros mismos sabemos que no tienen mucho espíritu ni mucho valor. No son súper baratas, las haces en masa en China, las vendes en todo el mundo y te haces millonario con un margen chiquito, pero por muchísimas mesas. Claro. O puedes dedicarle una tarde o una semana con tus manos, trabajar una mesa artesanal que tú y yo sabemos que es mucho más cara. Claro. Pero no solo es más cara porque dedica más tiempo, sino porque sabemos que tiene más espíritu, más alma esa mesa. Sí. Yo creo que la creación, por un lado, requiere esa calma. La creación requiere saber que hay momentos en los que voy a dar más y dar más fruto por épocas, y épocas en las que voy a necesitar pausar para poder después dar fruto. Okay. La producción implica todo el tiempo hay que producir. La lógica de una empresa siempre, ¿no? Como claro. Todo el tiempo tengo que producir lo más posible al costo más bajo. La creación no se mide solamente por eso, que ese es el segundo criterio. No tiene que ser a los costos más bajos. No. Voy a dar fruto lo mejor posible. Ahí es donde se pone el amor en las cosas. De la mejor manera posible. A veces la mejor manera de hacer las cosas no es la más barata. Yeah. Ni es la más fácil, ni es la más rápida, ni es la que más me gusta. Ni la más rentable. Ni es la más rentable. Pero eso no quiere decir que la rentabilidad no pueda ser un criterio. Pensando en el mundo del trabajo, ¿cierto? Claro. Sí puede ser un criterio, pero qué sé yo, como empleador, yo puedo, sabiendo que podría pagarle menos a mis empleados, decidir porque los quiero y son mis empleados, pagarles más. Sí. Esa lógica en la productividad no tiene sentido. Pero en la bondad y en la creación tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cómo conectamos esto con una quote que te voy a citar en inglés? Me perdonarán mi rusty English, pero... Okay. We have not received tradition, a rich inheritance of treasures that allowed us to adhere to the truth. On the contrary, we have inherited a series of self-enclosures of turnings inward that reduce our worldview to a mere ego view. It means the self as the measure of all things. ¿Qué opinas de esa frase? Pues es mi frase, o sea que opino que está muy bien. Pero, a ver, lo mismo. Creo que hay 2 formas de ver el mundo al final. Y es la misma lógica de estas 2 dualidades de las que voy hablando. Okay. Una es ver las cosas... A ver, las cosas tienen una luz propia, a falta de una mejor explicación. O sea, nos dicen cosas sobre ellas mismas, ¿cierto? Yo te veo a ti y sé que eres altísimo. Sí, y eso me lo dice el verte. Sí. No es una opinión mía. Sí. Simplemente eres altísimo. Sí.
pero así las cosas hablan de su bondad, de sus características. Tú puedes encontrar qué son, Sí. puedes descubrirlo. Hay otra forma de ver las cosas que es buscarme en todas las cosas. Es decir, en vez de estar buscando qué me dice la cosa sobre ella misma, busco mi reflejo en la cosa. Por ejemplo, yo soy muchísimo más bajito que tú. Y podría verte y decir, este güey me cae mal porque mide 50 centímetros más que yo, no es justo. ¿Por qué yo no tengo 10 centímetros más? Ya. Pero estoy buscándome a mí, yo no te estoy mirando a ti. Sí. Estoy midiéndote en comparación a mí. Sí. Y así puedo ver toda la realidad. Qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, Sí. etcétera, etcétera, Que no es etcétera. necesariamente, al menos desde ese punto de vista, malo. En el No, sentido no de es que- necesariamente malo. Y las cosas sí tienen una medida de esa subjetividad. En Claro. realidad lo que estoy hablando es de objetividad, es decir, lo que me dice el objeto, y subjetividad, lo que dice el sujeto del objeto. Sí. Pero que no es necesariamente malo, y sí hay que reconocer que existe esa realidad en la que las cosas tienen impacto en mí, porque yo Claro. también soy de carne, Sí. pero que las cosas no solo se miden en cuanto me gustan o no me gustan, en cuanto yo no soy la referencia de todas las cosas. Yo no soy el estándar en el que se mide la realidad. Sí. Y durante mucho tiempo, en la tradición occidental, todo está, lo que se llama en español artes liberales, la literatura, las humanidades, el arte, la música, un poco lo que pretendían era mostrarle a los herederos de esa sociedad, nosotros, que las cosas eran buenas, que había cosas buenas en la realidad, que había amor, digamos, impregnado en las cosas y que valía la pena amarlas, más allá de nuestras propias preferencias. Ok. Pero el sistema educativo cambió mucho en los últimos 50 años por esta lógica de pasar a ser más productivos y hacer más cosas en vez de ser más cosas. Ok. Y claro, al final todas estas cosas que son absolutamente improductivas se nos negaron y ahora nos cuesta ver la realidad si no es a la luz de nuestros ojos. Todas estas cosas referido como a la literatura, a la poesía, al teatro. Sí, pero, pero hay muchas cosas más. O sea, incluso en las artes liberales está incluida las matemáticas, por ejemplo. No, no mames. Y tú hablas con gente a la que le gusta. A mí, yo no soy el caso, pero hay gente que le encantan las matemáticas y que se pone a llorar explicándote un teorema porque le parece precioso. Sí. Tengo un amigo que es biólogo y se te puede pasar 3 horas hablando de la hermosura de las células porque la ve. Ya. Tiene esa sensibilidad. Y todo esto hace parte de esa herencia, ¿no? De poder conocer la realidad. La realidad es una sola. ¿Ok? No es. Sí, la metemos en compartimentos para poder entenderla mejor. Biología, matemáticas, literatura, inglés. Pero la realidad es una sola. Y la vocación humana es a conocer el mundo, la realidad completa. Y hemos perdido esa unidad de ver el mundo. Y creemos o pretendemos que podemos amar bien el mundo sin conocerlo. Entonces, no me gustan las matemáticas, entonces no voy a aprender matemáticas y creo que así voy a poder entender y amar el mundo. Es imposible. No funciona. Yo detesto, a mí no me gustan las matemáticas, no encuentro ningún placer en ellas. Estudié economía, no entiendo bien por qué. Y el hecho es que si no entiendo matemáticas, hay muchas cosas en el mundo que no puedo amar bien y que no puedo entender lo maravillosa que es y lo improbable que es la existencia si no entiendo matemáticas. Entonces, ese es el legado que nos han negado. Nos han explicado cómo hacer ciertas cosas y nos han explicado las matemáticas que son útiles, pero no las inútiles. Nos han explicado, qué sé yo, se escucha mucho, los colegios deberían enseñarnos a saber hacer nuestros impuestos. Sí, cosas como eso. Y es que yo era ese cabrón, o sea, yo era ese güey de que te quejas de cabrón, porque, o sea, ¿para qué me enseñas esto? O sea, ¿de qué me sirve saber la historia de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Claro, no te sirve de nada, pero te sirve para ser un hombre, te sirve para ser humano. Podemos ser nosotros mismos, o sea, estamos llamados a ser nosotros mismos, pero eso implica descubrir quiénes somos individualmente y como sociedad, porque no existimos, no somos islas. Claro. Entonces, si todo eso implica, descubrir el mundo implica descubrirme a mí y por lo tanto ser más yo mismo. La educación, el punto de la educación no es hacer cosas, al menos digamos que en la universidad podríamos debatirlo y no la tengo muy clara, pero la educación primaria, secundaria, prepa, no es para hacer cosas, es para convertirte en una persona específica, es para volverte tú mismo, para ser lo mejor que puedes ser. O al menos eso debería ser. Eso debería ser. Sí. Pero claro, con esta lógica de la productividad es difícil de sustentar, porque ser lo mejor que puedes ser no es necesariamente lo más productivo. Claro, y es que tenemos un problema brutal con eso, ¿no? Porque alguna vez hablamos en una clase el semestre pasado, que justo acabo de entrevistar a mi profesora, y nos decía es que antes nosotros valorábamos o voltábamos a ver para arriba a la gente que tenía X virtudes o moralmente era como súper admirable, ¿no? Y de alguna u otra manera, a raíz de pues yo creo que el siglo XVIII, XIX, empieza esta como manera mercantilista o productiva de pensar,
Ahora simplemente nuestros nuevos héroes, en vez de ser por decir algo, en vez de ser Abraham Lincoln X, que era un tipo como súper virtuoso, era un tipo pues, muy admirable en términos morales, ahora admiramos a tipos como Elon Musk, ¿no? O Jeff Bezos, donde su único punto fuerte es el económico, ¿no? O el de poder a nivel empresa. Y es interesante cómo pasamos de admirar una cualidad en sí misma buena a un medio, que es el dinero, ¿no? O que es una empresa, que al final, digo, una empresa, no sé, o sea, no es un fin en sí mismo. Y me parece súper interesante como ese cambio de mirada. Ahora, mencionaste una palabra que mencionas mucho en la charla, sensibilidad. ¿Cómo uno puede tener esta sensibilidad de la buena para no caer, porque creo que se habla mucho de la sensibilidad o un over sentimentalism? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la sensibilidad de la que hablamos aquí y un sobresentimentalismo? Creo que está mal dicho, un sentimentalismo extremo, número uno. Y número dos, ¿cómo podemos fomentar esa sensibilidad? Vale. Yo me refiero a esta sensibilidad, o como la definiría la buena, es como la capacidad de percibir el bien en las cosas. Me encanta, güey. La capacidad de percibir las cosas buenas que tiene la realidad. Okay. Eso no quiere decir que toda la realidad siempre es buena, perfecta. Eso es hipersensibilidad. Es como, no, todo es buenísimo, no hay nada malo. No. Quien ama ve las cosas en verdad. Esto para mí es súper importante. Piensa en tu mamá. Ve las cosas en verdad. Piensa en tu mamá. Tu mamá te ama como nadie en el mundo. Y si le pregunto a Cari la lista de defectos de Rodolfo, sí, no. Me va a hacer una lista larguísima. Claro. Pues no te quiere menos por esos defectos, porque ve lo bueno que eres. Y lo ve, o sea, así como ve muy claros tus defectos, ve muy claras tus virtudes. Y ve muy claro lo bueno que eres, incluso más allá de tus virtudes, porque las virtudes no son lo que te hace bueno y valioso. Te valora por quien eres. Esa es la magia del ojo que ama, ¿ok? Y esa es la sensibilidad a la que me refiero. El que puede amar la realidad, es decir, que ve el bien en las cosas. Entrenarla no es fácil, sobre todo porque si te entrenan chiquitos, si tu educación cuando eres pequeño te entrenan estas sensibilidades, es mucho más fácil percibirlas luego. Grande implica un cambio de mentalidad que requiere disciplina. Requiere tomar decisiones prácticas, conscientes, casi forzadas al principio, sí. Como ir al gimnasio al principio, que te tienes que obligar. Hay muchas cosas. Para mí lo más importante es, en inglés se dice physicality, como la realidad física de las cosas. Okay. No somos espíritus o mentes metidas en un cuerpo. No. Nuestro cuerpo es quienes somos también. Entonces, todo lo que implique la interacción de nuestro cuerpo con la realidad nos va a permitir ser más sensibles a ella. Hay muchas cosas, muchas. Y claro, están las obvias que no quiero decir que son leer o qué sé yo, pero hay cosas menos obvias que sirven muchísimo. Tocar instrumentos. Pero pero vuelve y juega, la fisicalidad es muy importante, no es tocar un piano en el iPad, que existen, que está muy bien, pero no, toca un piano físico. Antes de llegar a las cosas prácticas, te iba a preguntar, es que, güey, justo es esta lógica mercantilista como muy presente, ¿y para qué sirve ser más sensible, no? Que es la pregunta, o sea, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y probablemente la respuesta sea como para ser más humano, ¿no? Ni siquiera, ¿sabes que no diría eso? ¿Qué diría? Te devolvería la pregunta, te diría, me estás preguntando para qué sirve vivir. Claro, cuando yo toco guitarra, ¿cierto? Y no hago dinero de tocar guitarra. Claro. No lo estoy haciendo para nada, estoy haciendo porque estoy viviendo. O sea, ¿para qué salgo con mis amigos? No lo hago para nada. Mi vida es salir con mis amigos. Mi vida es visitar a mi abuela. Mi vida es tocar guitarra. Claro. Me estás preguntando para qué sirve vivir. Y ahorita quiero llegar a eso. Nada más quiero antes como pavimentar el camino. Es un poco la metáfora esta del pescador mexicano, ¿no? Que está el pescador mexicano. ¿Te la sabes? Me la sé como el pescador griego. Me enteré hace poco que también es pescador mexicano. Pero sí. A ver, platícala porque creo que es importante. Pues nada, hay un pescador en donde quieras. En México, en Veracruz. y pues tiene sus peces y tal. Y llega un empresario americano y se los compra y se los come. Y dice, oye, este pescado está buenísimo. ¿Por cuántas horas pescas al día? Y como, no, pues pesco 3 horas en la mañana y ya luego me voy a mi casa, como con mi familia, descanso, me veo con mis amigos en la noche, salgo a caminar con mi esposa por la playa en la noche y ya vuelvo a dormir. Oye, no, pero te sobra todo el día. Podrías pescar todo el día, le dice el americano. ¿Por qué no? ¿Por qué no pescas todo el día? Y así, mira, primero empiezas a vender y ya cuando
empiezas a hacer dinero, compras otro barco y contratas otras personas y creces y después creces más todavía y tienes una flota y creces tanto que te mudas a Nueva York y pones tu empresa de pescadería en la bolsa y estás ahí y te haces multimillonario. Y este pescador le dice, ya, ok, pero ¿y para qué todo eso? Y el tipo le dice, mira, para que el día de mañana, cuando ya tengas 70 años después de hacerte millonario en Nueva York, puedas mudarte a la playa. Y mira, y tu día podría ser súper tranquilo. Podrías irte en tu barco en la mañana, comer con tu familia, después tomar una siesta, ver a tus amigos, caminar por la playa con tu esposa en la noche. Y el pescador le dice, o sea, la vida que tengo hoy. Sí, güey. Es una puta locura eso, cabrón. Eso, o sea, siento que sabemos eso y sin embargo nos enfrascamos tanto en estar persiguiendo este tipo de cosas y eso me parece súper loco. Yo el primero, güey. O sea, me cacho mucho, o sea, muy seguido como poniendo mi corazón ahí. Ahora, antes de llegar a cómo sí nos sensibilizamos mejor, quiero preguntarte cómo no. ¿Cuál crees que sería como el mayor obstáculo? ¿O por qué no somos, o por qué hemos perdido tanto nuestra sensibilidad? Mira, yo no quiero decir que la tecnología es mala en sí misma. No creo que estamos grabando un podcast. Ok, no. Aquí tengo mi Apple Watch, tengo un iPad, tengo mi celular, como que no tengo problemas con... Y de hecho, yo he descubierto muchas cosas a través de la tecnología, de esto. Uh-huh. Pero lo que te decía ahora, tú puedes ver el mundo como es en realidad, lo que te dice el mundo, o verte a ti mismo en el mundo. Y los algoritmos, en realidad, en la red social que quieras, son simplemente un reflejo de ti mismo. Es decir, cuando estás 4 o 5 horas en tu celular, que me pasa todo el tiempo y me da vergüenza mostrar mis resultados semanales en el iPhone, lo que es un resumen no de ver el mundo. Tú puedes decir, no, es que yo me encanta ver noticias en Instagram. No, cabrón, no te encanta ver noticias en Instagram. Te encanta verte a ti mismo en Instagram, en tus gustos, en las cosas que te generan, qué sé yo, reacciones químicas que te gustan, en la música que te gusta, en las personas que te gustan, en la internet. Sí, no estás viendo el mundo, te estás viendo a ti. No es lo mismo que tuviéramos esta entrevista o este podcast en videollamada, claro, que grabamos en persona. Tú y yo sabemos que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Yo podría hacer videollamada, yo vivo en Colombia, tú vives en México, podríamos tener videollamadas todas las semanas, pero todas las videollamadas juntas no hacen una visita mía a México. Sí. Sabemos que la fisicalidad importa y el celular te quita tanto el mundo como la fisicalidad. Entonces te va volviendo menos sensible a la realidad, menos atento, porque pierdes la capacidad de atención, sobre todo con los reels de 15. O sea, no sé si te acuerdas, cuando estábamos más pequeños y solo existía YouTube, ver un video de 5 minutos era súper normal. Ibas con tus amigos el viernes a la casa y les mostrabas un video de 8 minutos. Sí, Galaxia. Si hoy te dijera, vamos a ver un video de 8 minutos, te mueres. Sí. Es larguísimo. Sí. Entonces, además perdemos la atención, la capacidad de atención y la capacidad de hacer silencio. Todo el tiempo tiene que estar pasando algo, tiene que estar sonando algo. Y muchas voces distintas, de muchas cosas, mucho ruido. Todo lo que te genere ruido, mental o literal, creo que es lo que te quita la sensibilidad. Todo lo que te genere ruido. Ahora vivimos en un mundo donde tenemos el teléfono todo el día. Sí. ¿Qué hacemos, güey? O sea... Pues lo que te digo, hay que, con disciplina, definirse cosas concretas que vas a hacer que no impliquen, o sea, que impliquen contacto físico con la realidad. Okay. ¿Ya? La realidad es todo, ojo, la realidad no son solo los libros, no es solo la literatura, no es solo la música, la realidad es todo. Ahora, efectivamente, no es solo los libros, no solo la poesía, pero también son los libros. También la literatura, también. ¿No? Yo pienso en... Dijiste una frase que me encantó, güey. Y yo no... O sea, está súper estúpido, pero dije, güey, no lo había pensado nunca. O sea, las humanidades se llaman humanidades porque nos hacen más humanos. Uh-huh. Y es que yo alguna vez discutía con mi novia como... O sea, no sé, pensando en un libro de Dostoyevsky, sí, ¿no? Que he podido leer un poco más. Y es que un güey ruso de hace 200 años es capaz de plasmar lo mismo que siento hoy yo en el siglo XXI en la Ciudad de México, en contextos radicalmente distintos, en una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la mía. Sin embargo, lo leo y es como si el corazón se me hiciera grande, güey. Así es. Es una sensación súper extraña, porque no necesariamente el libro es que sea placentero, digo, tú lo sabes, normalmente son pinches miserias horribles. Son muy tristes. Pero es como si te sintieras más persona, güey. Así es. Y eso me parece una locura. Y tú mencionabas en tu plática que te encanta la música clásica, ¿no? Y que te encanta la poesía. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo. A ver, yo creo que nuestra misión, yo creo que la definición de vivir que más
o vivir intensamente que mejor se me ocurre es ir cazando gozo en el mundo. O sea, Ok. y por gozo no me refiero como a alegría rápida o risa que se pasa, Entusiasmo, ¿no? sino precisamente a esa descripción que tú haces de que siento que el corazón se me ensancha. Siento que mi corazón es más grande después de esto, como que soy más noble, más bueno, más... La realidad es mejor después de que ha pasado esto. A cada uno nos pasa con cosas distintas, todas siempre inútiles, dicho sea de paso. Casi nunca es algo supremamente útil. Pero, por ejemplo, a mí ¿qué me pasa con la poesía? Que yo muy pequeño fui a una escuela donde nos hacían aprendernos poesía de memoria y nos enseñaban métrica y rima, que eso ya no ocurre casi. Sí, no. Y como que me abrieron este mundo muy pequeño y me lo abrieron de tal manera que hoy yo leo poesía y siento esa sensación exactamente, se me ensancha el corazón. O qué me pasa con la música clásica. Mira, neta no escucho mucha música clásica en Spotify, por ejemplo. Pero me encanta ir a conciertos en persona. Y creo que todo ser humano tiene algo de esta sensibilidad. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nicolás, que lo conoces, hizo Inaltum contigo el año pasado. Correcto. Es uno de mis mejores amigos y es DJ de música electrónica. Ok, no, la música clásica, not his thing, para nada. Y lo obligamos a ir a un concierto de música clásica a la novena de Beethoven hace unos 3, 4 años, antes de la pandemia. Y lo llevamos con miedo, ¿no? Él tuvo que pagar su entrada y fue como, bueno, vamos a ver qué tal. A mí la novena me gusta particularmente y en persona escuchar música clásica, que es otra cosa práctica que podrían hacer en persona, escuchar música clásica es una experiencia diametralmente opuesta a ponerla en tu carro o ponerla mientras corres. Lo llevamos, terminó el concierto, me le acerco y lo primero que me dice es, porque a mí nadie me había mostrado esto antes. Este es un tipo que no había leído un solo libro completo hasta los 23 años. Que cuando fue a Roma le pareció un arenero lleno de ruinas muy aburrido. Esa fue su frase. Pero que cuando se expuso esto en persona dijo, aquí hay algo, no sé qué es, no tengo cómo ponerle nombre y no hay que ponérselo, no hay que racionalizarlo necesariamente. Pero su corazón se ensanchó. Y eso nos pasa con todas estas cosas cuando identificamos el bien en las cosas. ¿Sabes algún poema? Me sé muchos. ¿Nos podría recitar uno aquí? Bueno, esta es una parte pequeña de un poema que se llama Bello es el riesgo, de Marcela Duque. Ok. No rima porque es un poema más moderno, pero igual me gusta mucho. Vale la pena el riesgo de creer, que nos tomen por tontos e ignorantes, por creer en el alma y sus moradas. Es bello el riesgo de creernos inmortales, de vivir en tensión hacia lo excelso, aunque a veces acudamos a los mitos y a los cantos de los niños. Me encanta, cabrón. ¿Y por qué te gusta? Creo que resume muy bien precisamente el riesgo al que nos enfrentamos en nuestra vida. Vivimos una época en la que somos alérgicos al riesgo. Todo lo que más o menos implique un riesgo nos da miedo. No queremos correr ningún riesgo nunca. Ni financiero, ni personal, médico, como que nada. Si hay algún chance de que salga mal, la pienso 2 veces. Y lo que Marcela dice en su poema, Marcela es una amiga mía personal, Cállate, güey. ganadora de un premio muy importante de poesía en España, además speaker de Inaltum varias veces. Marcela lo que dice es no. Lo que vale la pena es precisamente correr los riesgos. O sea, la vida implica, una vida verdaderamente intensa implica correr riesgos, porque para amar hay que exponer el corazón. Y exponer el corazón implica ser herido, sí, o sea, también, sí, espiritual, psicológicamente, pero también implica, qué sé yo, que si yo amo la realidad, quiero irme a hacer un hike con mis amigos sin celulares porque quiero ver la realidad y quizás me caigo y me va a pasar algo. Pero no importa, es bello el riesgo de creernos inmortales. Y de creer cosas que no sabemos si son ciertas o no con plena certeza, pero que hacen nuestra vida mejor, la vida más hermosa. De eso se trata, es que eso es vivir. ¿Crees que, esto no lo había pensado nunca, pero crees que esta constante practicalidad a la que estamos expuestos a, a la constante tener que hacer cosas prácticas, o este miedo a las cosas, o no necesariamente miedo, pero como aburrimiento o distanciamiento con las cosas más etéreas, menos prácticas, menos tangibles, Sí. como la literatura, la poesía, en fin, tenga que ver con nuestro miedo a lo incierto, con lo que nos gusta tener un constante... Yo no lo había pensado, digo, estoy pensando en voz alta, me gustaría saber qué opinas. O sea, siento que estamos acostumbrados queremos las cosas, sentirlas, tocarlas, agarrarlas, ¿no? Y pienso que la idea de Dios es un poco inconcebible porque no puedes agarrar a Dios, no puedes ver, no puedes sentir a Dios. Y al mismo tiempo, pienso que la incertidumbre hoy
en muchas cosas, desde el tema laboral hasta el tema personal. Pienso que es un tema muy grande. Y no sé, nunca había visto una conexión, pero ahorita que lo mencionabas, dije, puede ser que nuestro miedo a la incertidumbre tenga que ver con nuestro distanciamiento con lo menos práctico. Creo que más que el miedo a la incertidumbre, o sea, creo que sí es el miedo a la incertidumbre, pero creo que es el miedo a lo no medible. Ok. ¿Ok? Creo que nos estamos acostumbrados a medir todo. Sí. Cuánto pesamos, cuántos años lo que no tenemos. se mide no se puede mejorar. Claro, ¿no? lo que no se mide no existe prácticamente. O sea, porque claro, cuando tú enfocas a vivir lo que decía al principio, como decías, vivir es tu vida. Si decides solo enfocarte en las cosas en tu vida que se pueden medir y cuantificar de forma exacta, estás dejando de lado todo lo que no es medible, como si no existiera. Así crees que exista, no vives como si existiera. Dios, incluso tu relación con Dios, no es una cosa que puedes cuantificar. O sea, no es como, de meta me voy a poner a rezar 83 rosarios este semestre. No, así no funciona. Ninguna amistad se mide así. Claro. Tú no medirías si tu amistad conmigo, por ejemplo, está bien por cuántas veces nos vemos al año. Sí. Es que no se cuantifica así. Entonces, creo que es ese miedo a lo no cuantificable, que en cierta medida es incierto, precisamente, lo que afecta a la realidad. Pero al mismo tiempo creo, volviendo a lo tangible, que irónicamente lo tangible nos acerca a lo no tangible. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, el clima hoy está horrible aquí en Washington, pero si nos fuéramos a Wyoming en verano, a las montañas o a Utah, y vieras como el paisaje desde un mirador gigante y vieras las montañas que se ven azules y el río y lo verde y los animales, los bisontes, es mucho más fácil creer que hay un Dios bueno y entender la idea de la bondad viendo eso que sentado en un cubículo gris 4x4. A huevo. Entonces, la experiencia, y no es lo mismo verlo en persona que ver una foto. Sí. Entonces, la experiencia física tangible de esas realidades, yo creo que facilita la comprensión de ideas que están inscritas secretamente en esa realidad. Tienes que escuchar, ¿cómo dices? Tienes que escuchar el poema. Hay un poema de Billy Collins en inglés que dice que para entender un poema tienes que poner tu oído contra el poema y escucharlo. Yo creo que esa lógica aplica para toda la realidad. Toda la realidad, el bien, la bondad y la belleza tienen una voz muy suave, muy suave. Si no estás en silencio, no la escuchas. Porque hay mucho ruido, lo que te decía. Entonces, hace falta poner tu oído contra la realidad. Y escuchar esa voz y familiarizarte con ella. ¿Por qué? Porque como cualquier otra voz, si tu mamá te llama de un número desconocido, la reconoces de inmediato, porque has hablado con tu mamá toda la vida. Claro. Pero si te llama otro de los participantes de este programa, con el que has hablado 3 días, no lo vas a reconocer. Sí. No lo vas a reconocer. Con la belleza, con el bien de las cosas es igual. Si yo no tengo una interacción constante con la voz del bien, no la voy a encontrar en los lugares donde no la espero. En cambio, si mi relación es siempre con ella constante, de alguna manera, ya sea leyendo, sea tocando música, sea yendo a la naturaleza, en fin, lo que sea, es mucho más fácil encontrarla en los lugares donde no soy tan sensible después. Ahora sí. Al final es una lista larga. Me pareció buenísima la lista. Agregaré algunas cosas, pero me pareció extraordinaria. ¿Puedes mencionar algunas de estas cosas que te pueden ayudar a bueno, ahora sí que siento que realmente es un poco a vivir mejor? ¿Sí? Esa es la verdadera utilidad de esto. Todo lo que sea físico, para mí, va a ser recomendación. Entonces, las cosas más obvias son, ve a tus amigos, sal con tus amigos en persona, siempre que puedas, por ejemplo. Pero otras cosas que son menos obvias. En vez de tener 1000 fotos de arcoíris y de atardeceres en tu celular, toma fotos, un par, imprímelas y haz un álbum. Haz un álbum y pon atrás con tu letra a mano, qué sé yo, Washington, D.C., agosto de 2025, en la foto salimos yo, qué sé yo, Ana Regina y Juan José. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir mañana, qué sé yo, a mis nietos les dejo un link con 8000 fotos en Washington del Capitolio, o les dejo un álbum que tus nietos van a poder tocar, van a poder abrir y van a poder ver la letra de su abuelo atrás diciendo qué hay en cada foto. Son cosas muy distintas. Sí. Entonces, por ejemplo, un álbum de fotos físico. En la medida que se puede escribir a mano, creo que es mejor. Yo escribo mucho a computador igual, pero si puedo tomar nota a mano, si puedo mandar cartas a mano, lo mismo. No es lo mismo que tú a tu novia le regales una carta impresa en Word o una carta que hiciste tú a mano. Son cosas distintas. Una tiene más alma. Cocinar para tus amigos.
intentar leer, pero no libros ni de productividad, esas cosas no cuentan. No. Sí, o sea, como sí, algo que no sirva para nada. Que te guste. Sí. Todo lo que implique entrenar la memoria. Porque ese es otro truco del bien, ¿no? El bien, hay momentos que lo sientes más y momentos que lo sientes menos. Y cuando lo sientes menos y quieres seguir amando el mundo, tienes que acordarte de lo bueno del mundo. Tienes que acordarte del bien que has vivido antes. Entonces, entrenar mucho la memoria. Memorizar poesía, memorizar historias, qué sé yo, memorizarte los cumpleaños de tus amigos. Tener un calendario físico donde puedas anotar y puedas mirarlo en vez de estar mirando en tu celular todo el día. Qué sé yo, salir y decirle a tus amigos, ok, hoy nadie trae celulares. Avísenle todos a sus mamás que vamos a estar de 6 a 10 de la noche sin celulares, que si necesitan algo, el número fijo, si es que hay todavía en alguna casa, es este, y se acabó. Aprender a cocinar. En fin, hay muchas cosas, pero todo lo que implique tu involucramiento físico con el mundo, creo que te ayuda. Fisicalidad, güey. Me encanta, cabrón. Oye, ok, ahí van algunas preguntas un poquito más concretas, pero las respuestas no tienen que ser necesariamente concretas. Ok, vamos a ver. ¿A qué te suena la palabra inconforme, güey? A que inconforme me suena a que quiere cambiar el mundo. ¿Te consideras inconforme? Sí. ¿A qué inconforme muerto invitarías a cenar? No vale Jesucristo. ¿A qué inconforme muerto invitaría a cenar? Mi héroe personal se llama Gonzalo Restrepo. Ok. Era un político colombiano, no por lo político, sino por lo hombre extraordinario que era. Un tipo que ¿Cómo? tenía muy ¿Cómo se claro, llama? Gonzalo Restrepo, un tipo que tenía claro que su misión en la vida era servir y renunciar a sí mismo muchas veces. De hecho, renunció a ser candidato presidencial por su país. Gonzalo Restrepo. ¿Qué le preguntarías, güey? ¿Cómo hacía para amar tanto? O sea, ¿cuál era la clave para amar tanto? ¿A un inconforme vivo? A un inconforme vivo. Si te digo el Papa es muy obvio. Sí, es muy... Sí, no cuenta entonces. A ver, a un inconforme vivo. A David Schindler, el speaker que te dije. De aquí es profesor aquí en Washington. Ok, güey. ¿Qué le preguntarías a él? ¿Cómo decidió tomar decisiones tan fuertes en su vida? Por ejemplo, él no tiene celular porque cree que son malos. Yo no llego hasta allá, pero por ejemplo. Sí. Y cómo asumió esos retos tan contraculturales, tan inconformes, con tanta libertad y sin sufrir. Me encanta, güey. Ahora, esta pregunta no la he hecho nunca. Y la vi en un podcast. Y dije, güey, es una buena pregunta a probar. Imagínate que tu vida, güey, estás en el... O sea, tu vida es una película y ahorita estás siendo proyectada en el cine, ¿no? Ok. Tú cuando estás viendo una película, hay veces que tú como espectador, ves muy claro lo que tiene que hacer el personaje principal, ¿no? ¿Qué estaría gritando el público que tendrás que hacer ahora? Y si te la pongo desde otro ángulo, ¿cuál es el consejo que tendrás que escuchar? Que a veces vale la pena renunciar a ciertas cosas que te gustan por bienes más grandes después. Me encanta, cabrón. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Haz solamente lo que te apasiona. A ver. Hay muchas cosas en la vida que no te apasionan, pero que hay que hacerlas por amor. Okay, Punto. O sea, no, si fuera solo de pasiones y de gustos, todos seríamos absolutamente infelices. Hay que buscar algo al que le encuentres sentido y gozo. Pero a veces no puede ser tu pasión. Y no pasa nada. Ahí es donde se mide la medida del amor, cuando es difícil. ¿Y cuál es el mejor consejo que has escuchado? Mi profesor, voy a demorarme un poquito aquí, pero el mejor profesor que he tenido en mi vida fue mi profesor de matemáticas los últimos años de la escuela, de la prepa. Ok. Gonzalo Bedoya. Y Chalo, que fue 50 años maestro en mi escuela y fue rector una época, fue un tipo, un genio, acaba es profesor de matemáticas. Su última clase no tenía nada que ver con matemáticas, sino que hacía un recuento de todo lo que habíamos aprendido en la escuela. Todo. Bueno, tal. Y al final decía, ustedes se van a ir a la universidad y se preguntarán toda la vida cuál es el sentido de su existencia. Dijo, pero hay una sola palabra. Es una sola palabra. A ver quién se le ocurre. Y todo el mundo empezó. No sé qué, querer, disfrutar, nada. Fueron como 15 minutos y el tipo, así, él tenía su bastón porque ya está viejo. Entonces decía, no. Y de repente Daniel Gómez, que es un amigo que estudió arquitectura, levanta la mano y dice, Gonzalo, servir. Gonzalo nos miró, dijo, señores, servir. Buenas tardes, fue un gusto ser su profesor, y se fue del salón. No mames, güey. Eso, servir. Toda la vida, servir. Oye, me
Me encanta, cabrón. Te hace una pregunta más, pero creo que está muy relacionada. Puta, güey. Gracias. Gracias por este rato. Fue un rato muy agradable. ¿Hay algo de lo que creas que no platicamos que vale la pena comentar, aunque sea? Solo una frase que también digo en la charla y que estoy muy orgulloso de haberla escrito. No sé cómo se me ocurrió. La intensidad de nuestra vida se mide en cuanto más amor le ponemos a la vida misma. Nuestra vida va a ser intensa en la medida que amemos las cosas en nuestra vida. Me encanta, cabrón. Oye, pues, muchas gracias, güey. Muchas gracias por este rato. Gracias a ti. Llevamos 9 meses persiguiendo esta entrevista. Efectivamente, güey. La verdad es que estaba un poco nervioso. Yo le decía, porque no la preparé tan bien, güey. O sea, no. Yo dije, la voy a preparar en el programa. Qué puta hora, güey. O sea... Eso no se puede, Ninalto. No se mames. puede. Entonces dije, a ver, o sea, confío en la capacidad de Yeye para responder bien y que pueda hacer preguntas importantes. Creo que salió de maravilla, güey, la verdad. Que digan ellos, que digan ellos. Sí. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿te gustó? ¿Te aburriste o no tanto? ¿No? Aquí está Alex Sepúlveda, es un grande. Gracias por venir a echarnos la mano, güey. Neta, eres un fucking grande. Y, güey, tienes que mandar esto a todos los pinches grupos de Obviamente, Inaltum, cabrón, para que los oyentes de Inconformes en Colombia se disparen. Sí, no mames, ¿cuál, güey? A todos los grupos de Inaltum. De Inaltum, va. Sí, güey. Así que si vienes de Inaltum, por favor, estás viendo esto en YouTube, o sea, deja de que, hey, soy de Inaltum, tal programa. Seguramente escuchará a nuestros amigos todos, espero. Más les vale, más les que vale. sí escuchen esto. No, güey, muchas gracias. A ti, Picho. Gracias por hacer esto muy bueno. Yo creo que no va a ser el único que grabemos. Probablemente la próxima vez que vengas a México volveremos a grabar porque hay muchas cosas más de las que me gustaría platicar contigo. Qué ilusión. Y nada, cabrón. Es todo, güey. Gracias a ti, gracias a ti.